Hola, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la inteligencia artificial en la educación, especialmente en Latinoamérica. Y déjenme decirles, a la información que enviaron es impresionante. Se nota que quieren ir al fondo del asunto y entender cómo la IA está cambiando la educación como si estuviéramos en un curso de maestría. Totalmente. Estamos en un punto de inflexión, ¿no? La emoción por las posibilidades de la IA se mezcla con la incertidumbre y los desafíos que presenta, especialmente en la educación. Exacto. Entonces, en nuestra inmersión de hoy, nos vamos a enfocar en cómo la IA, con sus ventajas y desventajas, está transformando la educación en Latinoamérica. Pero vamos a ir más allá de lo básico, como si estuviéramos en un aula de maestría, analizando cada detalle. Me parece perfecto. Y bueno, para empezar, hay que aclarar que la IA en la educación no se trata solo de usar ChatGPT para escribir ensayos, aunque ese tema da para un debate aparte. Ni el digas. De hecho, me impactó mucho cómo varios artículos que enviaste, como Análisis del impacto de la inteligencia artificial ChatGPT en los TOEFs, hablan de personalizar el aprendizaje con IA. Imagina un sistema educativo que se adapta al ritmo de cada estudiante, como un profesor particular las 24 horas. Exacto. Piensa en las posibilidades para estudiantes con necesidades especiales. La IA podría crear rutas de aprendizaje personalizadas, subtítulos en tiempo real. Las posibilidades son infinitas. Impresionante. Y hablando de necesidades especiales, me llamó la atención que el documento Educación Inclusiva para Personas con Discapacidades menciona la falta de datos sobre el rendimiento de niños con discapacidades en educación básica. Si no sabemos dónde están, ¿cómo podemos ayudarlos? Tal vez la guía podría ser la clave para obtener y analizar esa información. Absolutamente. Y mientras tanto, la IA también podría liberar a los maestros de tareas repetitivas, como calificar exámenes o llenar informes. Imagínate profesores con más tiempo para conectar con sus estudiantes y fomentar su creatividad. Claro, eso es justo lo que mencionaban en análisis del impacto de la inteligencia artificial ChatGPT en los FAFSA. Menos papeleo y más tiempo para lo realmente importante. Pero bueno, aunque la IA ofrece oportunidades increíbles, no podemos negar que también hay desafíos. Por ejemplo, la dependencia excesiva en la tecnología. Sí, hay una línea muy fina entre usar la IA como herramienta y depender de ella por completo. Totalmente. El documento Abrazando el futuro de la inteligencia artificial en el aula, la relevancia de la alfabetización en IA, la ingeniería rápida y el pensamiento crítico en la educación moderna.pdf profundiza en esto. Si un estudiante se acostumbra a que la IA le resuelva todo, ¿qué va a pasar con su pensamiento crítico? Y con su capacidad de resolver problemas. Habilidades esenciales para el siglo XXI, sin duda. Y no podemos olvidar el tema de la integridad académica. Si la IA puede escribir ensayos y resolver problemas matemáticos, ¿cómo sabemos si un estudiante realmente aprendió algo? Exacto. Es como un elefante en la habitación del que nadie quiere hablar. Pero abrazando el futuro de la inteligencia artificial en el aula, plantea una idea interesante. Prohibir la IA en las escuelas es prácticamente imposible. Es como intentar detener la María. Lo que sí podemos hacer es enseñar a los estudiantes a utilizar la IA de forma responsable y ética. Me gusta esa idea. Es como con Internet, no lo podemos prohibir, pero sí enseñar a navegarlo de forma segura. Exactamente. Y ahí es donde entra la alfabetización en IA. Así como enseñamos a leer y escribir, debemos enseñar a comprender y utilizar la IA de forma crítica. Y Futuro de la Educación en Chile, estudio junio 2023.pdf, muestra cómo algunos países de Latinoamérica ya están trabajando en eso. Uruguay con su plan Ceibal y Colombia con su plan Civi Digital están apostando por la tecnología en educación. Y la alfabetización en IA no se trata solo de usar herramientas, sino de entender su impacto social y sus limitaciones. Y hablando de limitaciones, en la convergencia de la inteligencia artificial y las habilidades digitales, un espacio necesario para la educación digital y la educación 4.0.pdf, leí que si no se tiene cuidado con los datos con los que se entrenan los sistemas de IA, estos pueden perpetuar sesgos existentes, algo delicado cuando hablamos de educar a las nuevas generaciones. Sin duda, necesitamos una IA equitativa e inclusiva y para eso los estudiantes deben aprender a cuestionarla, a buscar sesgos y a entender que no es perfecta. Totalmente de acuerdo. Y ya que estamos hablando de habilidades cruciales en la era de la IA, ¿nos puedes explicar qué es la ingeniería de prompts de forma que todos lo entendamos? Claro, básicamente se trata de aprender a formular preguntas e instrucciones precisas a los sistemas de IA para obtener los resultados deseados. Es como hablar el idioma de la IA. O sea que, si dominas el idioma de la IA, puedes obtener respuestas más precisas y evitar posibles sesgos. Suena a una habilidad muy útil en el mundo actual. Sin duda. Abrazando el futuro de la inteligencia artificial en el aula, da ejemplos concretos de cómo los estudiantes pueden practicar la ingeniería de prompts.
Por ejemplo, en vez de pedirle a un chatbot, háblame de fotosíntesis, podrían preguntar, explícame la fotosíntesis como si tuviera 10 años. Increíble cómo un pequeño cambio en la pregunta puede tener un gran impacto en la respuesta. Definitivamente, la alfabetización en IA y el pensamiento crítico van de la mano. Exactamente. No se trata solo de usar la IA, sino de usarla con inteligencia y responsabilidad. Y esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Cómo evaluamos el aprendizaje si los estudiantes pueden usar la IA para hacer sus tareas? Claro, si un estudiante puede pedirle a un chatbot que escriba un ensayo o que resuelva un problema de matemáticas, ¿cómo sabemos realmente cuánto ha aprendido? Es una pregunta que muchos educadores se hacen, y el documento Impacto de la inteligencia artificial en los métodos de evaluación en la educación primaria y secundaria. Revisión sistemática de la literatura analiza este desafío a fondo. Lo interesante es que la investigación sugiere que la IA no solo podría automatizar tareas como calificar exámenes, sino que también podría darnos información mucho más precisa sobre el progreso individual de cada estudiante. Más precisa. ¿Cómo sería eso posible? Imagínate un sistema que no se limita a decirte si una respuesta es correcta o incorrecta, sino que analiza los patrones de respuesta de un estudiante, identificando áreas donde tiene dificultades e incluso prediciendo su rendimiento futuro. Sería como tener un copiloto que te va guiando durante el vuelo. Eso sí que sería útil para los maestros. Podrían adaptar sus clases a las necesidades de cada estudiante de una forma mucho más efectiva. Exactamente. Algunos investigadores incluso plantean la posibilidad de crear evaluaciones personalizadas que se ajusten al nivel de cada estudiante, dejando atrás las pruebas estandarizadas. Adiós a los exámenes iguales para todos. Eso sí que sería revolucionario. Todavía estamos en las primeras etapas, claro, pero impacto de ChatGPT en la enseñanza. En un enfoque de OATIA, ya destaca ejemplos concretos de cómo la IA está cambiando la evaluación, por ejemplo. Bueno, algunos profesores ya están usando ChatGPT para generar preguntas de examen o para dar retroalimentación personalizada en los ensayos de los estudiantes. Imagínate la cantidad de tiempo que ahorran, tiempo que pueden dedicar a interactuar directamente con sus estudiantes. Es como tener un asistente virtual, ¿no? Exactamente. Y algunos estudios sugieren que la IA puede ser muy útil para estudiantes de idiomas, ya que puede proporcionar retroalimentación inmediata sobre pronunciación y gramática. Fascinante. O sea que la IA no solo está transformando la forma en que enseñamos, sino también la forma en que aprendemos. Exactamente. El documento, la aplicación en los retos de ChatGPT en la transformación educativa. Nuevas demandas para el rol docente describe cómo ChatGPT, por ejemplo, puede impulsar el aprendizaje autodirigido, permitiendo a los estudiantes explorar temas a su propio ritmo y acceder a información de manera instantánea. Es como tener un tutor disponible las 24 horas del día. En cierto modo, sí. Y la investigación también destaca el potencial de la IA para crear experiencias de aprendizaje más inmersivas e interactivas. Piensa en simulaciones de realidad virtual personalizadas o en chatbots que pueden mantener conversaciones profundas con los estudiantes sobre cualquier tema. Suena ciencia ficción, pero está a la vuelta de la esquina. Así es. Técnicas y aplicaciones del Machine Learning e inteligencia artificial en educación. Una revisión sistemática ofrece un panorama general de las posibilidades, desde planes de estudio personalizados hasta retroalimentación en tiempo real sobre el rendimiento del estudiante. No hay duda de que la IA tiene un potencial enorme para revolucionar la educación. Sin embargo, es esencial que gestionemos esta transformación con cuidado y responsabilidad. No podemos simplemente introducir tecnología en las aulas sin pensar en las consecuencias. Totalmente de acuerdo. El documento Reflexiones sobre la ética, potencialidades y retos de la inteligencia artificial en el marco de la educación de calidad, o DS4, nos recuerda que la IA, como cualquier herramienta poderosa, se puede usar para bien o para mal. ¿Cuáles serían algunas de las preocupaciones éticas que debemos tener en cuenta? Bueno, el documento enfatiza la importancia de asegurar que la IA en la educación sea equitativa e inclusiva, que no amplíe las brechas existentes. También debemos estar atentos a los posibles sesgos en los sistemas de IA y garantizar que los datos utilizados para entrenarlos sean diversos y representativos. Y por supuesto, la privacidad y la seguridad de los datos de los estudiantes son cruciales. Con la IA recopilando cada vez más información, debemos protegerla y asegurarnos de que se utilice de manera ética. Absolutamente. Guía para docentes. ¿Cómo usar ChatGPT Mindbook? Ofrece a los maestros pautas prácticas sobre cómo usar ChatGPT de forma segura y responsable en el aula. Me alegra saber que existen recursos para ayudar a los educadores a navegar por este nuevo mundo. Sí, y este documento también resalta la importancia de la transparencia y la comunicación abierta con estudiantes y padres sobre cómo se está utilizando la IA en la educación.
La confianza es fundamental. Totalmente. Todos deben estar informados y sentirse parte de esta transformación. Y no olvidemos el rol fundamental de los maestros en este proceso. A pesar de todos los avances tecnológicos, los maestros siguen siendo el corazón de la educación. Exactamente. ¿Qué pueden hacer los profesores para mejorar el bienestar de los estudiantes? Debates sostiene que los maestros son claves para crear un ambiente de aprendizaje positivo y para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades socioemocionales esenciales, algo que la IA por sí sola no puede hacer. Sin embargo, la IA puede ser una herramienta muy valiosa para apoyar a los maestros en esta labor, liberándolos de tareas administrativas, brindándoles información valiosa sobre el progreso del estudiante y permitiéndoles crear experiencias de aprendizaje más personalizadas. Exactamente. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre la tecnología y el toque humano, utilizando la IA para enriquecer la educación, no para sustituir a los maestros. Y hablando de ejemplos concretos, ¿qué está sucediendo en Latinoamérica en este sentido? Hay iniciativas que ya están implementando la IA de forma exitosa. Sí, el documento Avances y discusiones sobre el uso de IA en educación describe algunas iniciativas muy prometedoras. Cuéntame más. Por ejemplo, hay proyectos que utilizan la IA para apoyar a estudiantes con dificultades de aprendizaje, adaptando el contenido y el ritmo a sus necesidades. Es increíble cómo la tecnología puede ayudar a personalizar la educación a ese nivel. También hay programas que usan la IA para identificar estudiantes en riesgo de deserción escolar, lo que permite a los maestros y orientadores intervenir a tiempo. Es como si la IA nos ayudara a ser más proactivos, a anticiparnos a los problemas. Exactamente. Y no podemos olvidar el potencial de la IA para mejorar el acceso a la educación en áreas rurales o marginadas donde los recursos son limitados. La IA democratizando la educación, haciendo que el conocimiento llegue a todos los rincones. Me encanta esa idea. Y el documento, el uso de la inteligencia artificial en la retroalimentación, un análisis cualitativo, analiza cómo la IA puede ayudar a maestros que no son hablantes nativos de un idioma a proporcionar retroalimentación efectiva a sus estudiantes, derribando barreras lingüísticas. Es fantástico. Realmente la IA puede crear una educación más inclusiva. Pero, ¿qué pasa con los maestros? La IA también puede ayudarles a ellos. Por supuesto. Existen plataformas que utilizan la IA para proporcionar a los maestros retroalimentación sobre sus prácticas docentes, ayudándoles a identificar áreas de mejora y a desarrollar nuevas estrategias. Es como tener un asesor personal para el crecimiento profesional. Exactamente. Y también hay programas que conectan a maestros de todo el mundo, creando una comunidad global de aprendizaje. Es increíble cómo la tecnología puede unir a personas con una misma pasión por la educación. El documento Exploración de las percepciones de estudiantes y profesores sobre el uso de ChatGPT en la educación superior. Un estudio de metodología Q nos recuerda la importancia de escuchar las voces de los estudiantes y maestros en esta conversación. Ellos son los que están en el centro de todo. Claro, ellos son los que viven la realidad de las aulas día a día. Y este estudio revela que hay una variedad de perspectivas sobre la IA en la educación, desde el entusiasmo hasta la preocupación. ¿Puedes darnos más detalles? ¿Cuáles son algunas de esas perspectivas? El estudio identificó 3 grupos principales. Están los guardianes éticos de la tecnología, que, como su nombre lo indica, se enfocan en la importancia de la ética y la responsabilidad en el uso de la IA. Luego están los integradores de pedagogía equilibrada, que buscan integrar la IA en la educación de forma cuidadosa y estratégica. Y por último, están los entusiastas de la IA que abrazan la conveniencia, que se centran más en la eficiencia y las ventajas prácticas que ofrece la IA. Es interesante ver cómo estas diferentes perspectivas reflejan diferentes valores y prioridades. Y el documento argumenta que es fundamental reconocer y abordar estas diferentes perspectivas para garantizar que la integración de la IA en la educación sea exitosa y beneficie a todos. Entonces, ¿cuál dirías que es la principal conclusión de todo esto? Creo que la lección más importante es que la IA en la educación no se trata solo de tecnología, sino de personas. Se trata de encontrar el equilibrio entre la innovación y la tradición, entre la eficiencia y la equidad, entre el pensamiento crítico y la alfabetización digital. Exactamente. Y sobre todo se trata de recordar que el objetivo final de la educación es empoderar a los estudiantes para que alcancen su máximo potencial. La IA puede ser una herramienta poderosa para lograrlo, pero solo si lo usamos de forma responsable, ética y reflexiva. Totalmente. Y hablando de responsabilidad, el documento Perspectivas Económicas de América Latina 2020 Transformación Digital menciona algo crucial. ¿Qué sería? Bueno, dice que esta transformación digital, especialmente con la IA en la educación, no va a suceder sola. Se necesita inversión, políticas públicas bien definidas y un compromiso real de todos. Gobiernos, escuelas, empresas tecnológicas, maestros, estudiantes, familias. Todos. Tienes razón. No se trata solo de tener la última tecnología, sino de crear un ecosistema que la respalde y la haga accesible para todos.
El documento habla mucho de cerrar la brecha digital, y no me refiero solo al acceso a la tecnología, sino también a las habilidades digitales. De nada sirve tener computadoras e internet si no sabemos usarlos bien. Es como darle un auto de carreras a alguien que no sabe manejar. Exacto. Y hablando de futuro, el documento también menciona la preocupación por el impacto de la IA en el mercado laboral. Si la IA empieza a hacer trabajos que antes hacían personas, ¿cómo preparamos a las nuevas generaciones para ese futuro? Es una pregunta clave. Y Perspectivas Económicas de América Latina 2020, Transformación Digital, sugiere que la respuesta está en la educación. Tenemos que preparar a los estudiantes con las habilidades que serán indispensables en la era de la IA. Pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, colaboración. Habilidades que la IA no puede replicar. Totalmente de acuerdo. Y también hay que fortalecer los sistemas de protección social para ayudar a los trabajadores a adaptarse a los cambios en el mercado laboral. Es un buen recordatorio de que la transformación digital, incluyendo la IA en la educación, tiene que ser humana, orientada al bienestar de las personas y debe beneficiar a todos por igual. Exactamente. La convergencia de la inteligencia artificial y las habilidades digitales, un espacio necesario para la educación digital y la educación 4.0 profundiza en esto. La IA en la educación tiene que estar al servicio de los valores humanos, promover la equidad, la inclusión y contribuir a una sociedad más justa. Un llamado a la acción para todos, educadores, políticos, empresas, ciudadanos. Tenemos que trabajar juntos para construir un futuro donde la IA se use para el bien común. Inteligencia artificial en el mejoramiento de la enseñanza nos recuerda que la IA es una herramienta y como tal, su valor depende de cómo la usemos. En manos de educadores apasionados y estudiantes curiosos, la IA tiene el poder de revolucionar la educación. Podemos crear experiencias de aprendizaje personalizadas más atractivas y efectivas que preparen a los estudiantes para los retos del siglo XXI. Claro, pero no podemos olvidar los riesgos. Hay que ser conscientes de ellos y trabajar para mitigarlos, garantizando que la IA en la educación se use de forma ética, responsable y equitativa. Exactamente. Ese es el mensaje que me gustaría dejarles hoy. La IA en la educación es un camino lleno de posibilidades, pero también de desafíos. Depende de nosotros, como comunidad global, trabajar juntos para aprovechar su potencial y crear un futuro donde la educación sea realmente transformadora para todos. Y con esa poderosa reflexión, vamos cerrando nuestra inversión en el mundo de la IA, en la educación en Latinoamérica. Esperamos que esta conversación les haya dado una visión más clara de las oportunidades, los desafíos y el impacto de esta revolución educativa que ya está en marcha. Los invitamos a seguir explorando este tema, a seguir cuestionándose, a investigar y a ser parte activa de esta transformación. Hasta la próxima. Y recuerden, el futuro de la educación se escribe con A de IA y con la participación de todos.